podríamos decir que esto que vamos a contar se puede llamar condecoraciones para todos y todas. Como si se tratara de un nuevo plan del gobierno. Tenemos una vez más que hablar de una polémica condecoración del oficialismo. ¿Se acuerdan que comentábamos en programas anteriores que Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, le había otorgado una medalla de oro a la madre y a la hermana de Cristina por haber tenido el rol fundamental de haber forjado un cuadro político como la presidenta? Recordemos que era una lista de 800 mujeres que habían sido premiadas. Había medallas de bronce, medallas de plata y medallas de oro. Algunas mujeres vinculadas a comedores infantiles, a ONGs y organizaciones. Bronce, claro, organizaciones que trabajan con los chicos, por ejemplo, tuvieron medalla de bronce. La madre y la hermana de Cristina, por haber forjado y formado a Cristina, tuvieron medalla de oro. Lo curioso ayer fue que la propia Cristina fue quien le entregó un reconocimiento al neurocirujano Christian Fuster, que es director de la Fundación Favaloro, que fue quien en 2003 lo operó por, ¿se acuerdan ustedes?, la hematoma subdural que ella tenía en la cabeza. Por ejemplo, alguna frase de Cristina, ya la vamos a escuchar, pero hay algunos que después de haberme salvado no te darían un premio, le dijo Cristina a Fuster en un acto donde Cristina estaba, como aparece últimamente en público, muy risueña, muy jocosa, con la sonrisa a flor de piel. A ver, escuchemos a Cristina ayer cuando premiaba a su propio médico de la Fundación Favaloro, Christian Fuster. Y digo, bueno, doctor, ¿y qué hay que hacer? Yo aconsejo operar. ¿Operarme la cabeza? Sí, claro, me dice. ¿Y cuándo? Y de ser posible mañana. Y yo la verdad que sentí, y se lo confesé después, por eso lo puedo decir públicamente, una profunda desconfianza. ¿Qué le pasa a esto? ¿No me querrá hacer algo? Le digo yo. Y no, claro, porque, a ver, ponete cada uno póngase en su lugar. O sea, vas a hacerte una cosa de rutina. Y bueno, y uno que tiene algunos adversarios por ahí, pues se pregunta, la quieren operar de la cabeza, ¿qué me querrá hacer? Entonces, para colmo le pregunto, si ahora todos nos reímos, pero en ese momento yo le puedo asegurar que no nos reíamos ninguno, y menos yo. Bueno, esta era la frase de Cristina ayer. Un poco paranoica. Muy polémica, muy polémica. Una paranoia, a ver, que no es una novedad desde el punto de vista político. Los Kirchner han gobernado históricamente con estos niveles de paranoia, digamos, prácticamente absurdos. En este caso, además, se había trasladado a la figura presidencial en la idea de la operación. ¿Qué me querrá hacer este? Fue el primer razonamiento, ¿no? Ella misma dijo alguna vez en una de estas entrevistas que dio en la última campaña a periodistas elegidos por ella, entrevista entre comillas, dijo: solamente confío en mis hijos. O sea que obviamente no confía en su equipo, ni en sus ministros, ni en sus secretarios más cercanos de toda la vida. Llama la atención que haya decidido premiar a su propio médico, que la atendió en un lugar privado, después vamos a hablar de eso, pero además la operación fue en el 2013. ¿Por qué lo hace ahora y por qué cuenta un poco todo lo que pasó? Tal vez para victimizarse, como hablábamos con Maro en la reunión de preproducción, y empezar de vuelta una campaña electoral como ya empezó otras, ¿no? Mostrándose como una viuda o tal vez también como si uno se pone convaleciente. En la piel de Cristina, digo, o en los zapatos, no le fue mal, la verdad, haciendo campaña desde ese lugar. Digo, creo que no lo voy a adjudicar únicamente, digo que sería un reduccionismo también de mi parte decir que solo le ha ido bien en las elecciones por este costado, si querés, de generar un poco de pena o de no sé cuál sería el sentimiento con el que interpela al electorado, pero la verdad es que ese lugar de paranoia, pero al mismo tiempo de decir, ay, todo lo que me pasa, todo lo que yo sufro, cómo me repongo ante la adversidad, cómo sigo a pesar de todo, digo, lo hizo con el luto durante un año. Digo, me parece una estrategia que le ha dado buenos resultados y que, como decíamos con Nico, el haber estado ayer, porque la iniciativa de condecorar al médico fue de la gente, de sus legisladores, que le dijeron, che, Cristina, ¿qué le parece? Y ella dijo, no solo me parece bien, sino que voy a ir. Voy a ir. Ella abre el discurso incluso de ayer, nosotros no podemos mostrarlo todo porque obviamente es muy largo, ¿no? Pero ella abre el discurso de ayer justamente explicando por qué estaba allí. Claro, por eso lo digo. Y da detalles de la operación, de lo dramático, cuenta el hematoma, que era un bulto negro horrible, imagínense yo cómo me sentí cuando vi eso. Cuenta por primera vez cómo fue que
se empezó a sentir mal, que se le durmió el brazo, que estaba andando en auto por Buenos Aires con Rocío, la mujer de Máximo Kirchner, cosa que no nos había contado nunca cuando había ocurrido esto, que es una cuestión que siempre pasa con la salud presidencial. Cuando Cristina Kirchner tuvo episodios de salud graves, la información fue absolutamente o nula o muy poca, y bueno, 2 años después la presidenta decide volver a contar por primera vez qué es lo que le había pasado. Respecto a esta cuestión de cómo victimizándose tal vez logra algún rédito electoral, fue Jaime Durán Barba, el consultor de Mauricio Macri, que alguna vez le dijo en una reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos que la fórmula de ella con vudú era imbatible. Le dijo así, se lo dijo, según mis fuentes, bastante directo, ¿no? Dijo, una viuda y un hombre joven que toca la guitarra es una fórmula imbatible. Sí, por supuesto, porque lo que estamos diciendo aquí es de estas cosas ciertas, de estas cosas que efectivamente le ocurren a la presidenta, claro, porque de verdad se ha muerto Néstor Kirchner, de verdad ha tenido bastantes problemas de salud en estos últimos tiempos. No, y de verdad que una operación de la cabeza es algo complicado, digo, que a cualquiera, claro, nos asustaría. Es la base de el marketing político o de las estrategias políticas. Aprovechar al máximo lo que ocurre con tu vida personal y política, y en esto el kirchnerismo es un maestro, ¿no?, del asunto, por supuesto. Por eso, digo, me parece que nosotros estamos haciendo esta salvedad y haciendo quizás este análisis de tratar de pensar por qué Cristina lo hizo ayer, digo, porque no es que está sacando un rédito político o buscando explotar de alguna manera esos problemas de salud que tiene cuando le suceden. Digo, pasó un año. ¿Por qué? Más de un año, por 2013. Por eso, más de un año. O sea, ¿por qué ahora, en medio de la campaña electoral, viene a colación esta condecoración al médico que lo operó? No, y además esto que marcaba Diego al principio del programa, la verdad que a mí ayer el acto me pareció demencial, que la presidenta esté condecorando al médico que la operó a ella misma, era una cuestión completamente extraña, y además teniendo en cuenta que esto fue un hospital privado. Bueno, y ahí está, ¿no? Privado. Ahí es otra de las cuestiones importantes que hay que remarcar, porque se ha hablado mucho de esto en general, se habla en la Argentina, pero lo interesante, lo curioso y lo preocupante es que fue la propia Cristina, el 21 de agosto del año 2012, que dijo esto. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. ¿Cómo? Puro cuento. ¿Cómo? Que solamente hay... ¿Cómo es? A ver, volvemos a escucharla, porque no me quedó claro. ¿Qué decía Cristina en 2012? A ver, escuchémosla. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. Bueno, será puro cuento, ¿no? No, es peor, no hay sistema de salud pública, porque ella dice, hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos, algo que ella no hizo nunca. Todas sus últimas operaciones e intervenciones o tratamientos fueron en lugares privados, el Sanatorio Tamendi, el Hospital Austral. Cuando su hijo Máximo Kirchner tuvo algún problema de salud en Santa Cruz, usó el Tango 01 para traerlo al Hospital Austral. En Santa Cruz hay un hospital muy grande en Río Gallegos, con un edificio muy lindo, que la verdad está completamente o bastante paralizado, por lo menos según la información que tengo. Yo lo he visitado y la verdad que da pena ver un edificio tan grande que funciona tan mal. Y hablando de hospitales públicos, hay 2 hospitales públicos que dependen de la nación, o sea, de la presidencia y del Ministerio de Salud. Uno es el Hospital Posadas, que es casi un hospital de guerra. Esto Maru lo sabe porque ha recorrido hospitales del conurbano bonaerense de noche. Hoy los hospitales son un lugar donde, ¿qué se hace? Se cura. Hoy muchas veces en los hospitales se mata, pero no es que matan los médicos, matan delincuentes que entran. Hay inseguridad adentro de los hospitales y es una cuestión terrible. Pero le recomendamos a Cristina, que le gusta mucho leer el diario Clarín, en la página 34 de hoy hay justamente, justo hoy, una columna que escribió Sandra Cecilini, que es una politóloga especialista en desarrollo social, y el título de la columna es El ocaso del Hospital de Clínicas. Insisto, hay 2 hospitales que dependen de la presidencia, el Hospital de Clínicas y el Posadas. El Hospital de Clínicas, voy a lanatizarme, está hecho mierda. La columna dice: el hospital se haya sumido en estado de destrucción edilicia y abandono. Impacta.
Hay vidrios rotos, ascensores inhabilitados, pasillos abandonados. Se pregunta Cecilini, ahí lo dije bien, ¿por qué? Hay equipos que parecen haber sobrevivido a la Primera Guerra Mundial y hay condiciones higiénicas dudosas, insuficientes y descuidadas. Cristina obviamente no se atiende en estos hospitales públicos. Justo cuando tuvo los últimos problemas de salud, se atendió enfrente del Hospital de Clínicas, justo enfrente, donde está el Sanatorio Tamendi, uno de los más caros del país. Muy bien, así estamos, con la presidenta que nos cuenta, nos reconoce que lo suyo es puro cuento y que el sistema de salud público en Argentina es puro cuento. Hay algo que no es puro cuento y tiene que ver con una cuestión que interesa muchísimo al gobierno, en este caso, que quiere crear una nueva Cámara Federal en Santa Cruz, efectivamente en la localidad de Piedrabuena, para derivar allí todas las causas por corrupción que complican a la familia presidencial y a sus amigos. En la nueva Cámara, por supuesto, la idea es poner a jueces afines, ¿verdad, Maru? Claro, es así, es uno de los temas que se trató ayer, o sea, que el kirchnerismo intentó ayer tratar en el Consejo de la Magistratura, le faltó un voto porque debía imponerlo sobre tablas, la oposición logró trabar ese tratamiento sobre tablas para la creación de esta Cámara. Lo que pasa es que es un hecho porque el plenario de la semana que viene o la siguiente, ahí está la discusión de cuándo se va a concretar, seguramente entre en el orden del día y entonces el kirchnerismo ya no necesita esa mayoría especial y le bastará con sus consejeros. Muy bien, para conversar sobre este tema está en línea Ángel Rosas, él es senador radical de Chaco y además miembro del Consejo de la Magistratura. Ángel Rosas, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Ángel, muchas gracias por habernos atendido, senador. Yo le cuento una cosa, una intimidad de radio, estoy justo sobre el informativo de las 11 de la mañana, queremos conversar largo con usted, queremos que nos cuente los detalles de este proyecto sobre la nueva Cámara Federal en Santa Cruz, así que si es tan amable, ¿podría esperarnos en línea hasta segunditos nomás después del informativo? Bueno, cómo no. Muchas gracias, el senador Ángel Rosas, radical de Chaco, que nos va a contar esto que está ocurriendo en Santa Cruz.